Supercrack Estrella presenta. Volverán a resucitar al faraón Akenatón desde la ciudad de Petra. Hubo un tiempo en que la formación de la Tierra era de silicio, una época antes de la creación de los seres humanos, un mundo de desorden y caos, la Tierra estaba desordenada, y entonces Dios creó al humano, pero antes de eso estaban los 200 ángeles caídos que llegaron a la Tierra, entre esos 200 estaba Akenatón. Durante siglos vivió entre nosotros, y un día se convirtió en el faraón de Egipto. Muerto y resucitado hasta 3 veces, y enterrado por última vez en la ciudad de Petra, Jordania, pensamos que el Serm de Suiza mandó un viajero del tiempo a buscar su tumba, y posiblemente la encontró. Akenatón volverá a resucitar para generar un nuevo orden en el mundo. ¿Eran los ángeles de silicio en aquella época de caos? Los secretos de Petra. Los secretos de Petra, una maravilla del mundo levantada por nómadas del desierto, para tallar en paredes de arenisca la antigua ciudad de Petra, protegiendo la vida de los operarios, los nabateos recurrieron a escalones gigantescos en la montaña, con sus ancestrales técnicas de ingeniería y seguridad laboral. Este pueblo nómada creó en medio del desierto, hace 2 milenios, los monumentos de este emblemático tesoro arquitectónico. Escalones gigantescos en la montaña, para una raza de gigantes. Aquí también en Jordania están 2 patrones en forma de rueda con una antigüedad de 8500 años cerca del oasis de Asrak, en el desierto de Jordania. Estas ruedas serían más antiguas que los célebres geoglifos de Nazca en la pampa del Perú. Según los expertos, estos diseños gigantes situadas en oasis de Asrak parecen tener un significado astronómico, fueron construidos para alinearse con la salida del sol durante el solsticio de invierno. Un usuario de la aplicación Google Maps publicó, a través de su canal de YouTube, un videoclip que documenta la presencia de una llamada de socorro dibujada en el suelo en el desierto jordano. Este SOS está muy cerca de Petra, la ciudad donde fue enterrado Akenatón. En el enorme letrero, de unos 45 metros de ancho, se lee SOS Stranded y es visible desde las alturas. La remota localización se sitúa en el sur de Jordania, al norte de Arabia Saudí, este de Egipto y sur de Israel. La configuración de las letras solo se puede ver desde el cielo por un avión, un satélite o despejado desde el espacio, y nuevamente, quien hizo esto, usó alfabetos ingleses allá en el sur de Jordania, explica el youtuber. 8 metros de alto. Según sus cálculos, la letra S mide 8 metros de alto y la configuración SOS mide poco más de 15 metros de largo. Creo que esto se remonta, al menos las imágenes que pude encontrar, a 2019, continúa. Si bajamos un poco más, podemos ver 2 letras más que parecen deletrear. No puedes ver pistas en esta ubicación, pero no sé cómo identificar estas pistas, añade. El comentario del youtuber no ha tardado en levantar el interés de otros muchos usuarios. El SOS es realmente molesto, me da curiosidad saber si podrían ser soldados estadounidenses que quedaron atrás en ese entonces o de un incidente militar, etc., escribió un usuario. Un grupo de científicos y soldados parece que se querían rebelar ante el nuevo mundo que se estaba a punto de revelar. El 2019 era una advertencia de lo venía al mundo, un grito de socorro de donde empezó el principio de la resurrección de Akenatón. Nada más ver este lugar te das cuenta de que aquí hay algo muy extraño en esas piedras. Aparecen en medio de la nada del desierto, como si fueran puestas allí por algo que no era de este mundo. Ubicada entre cañones gigantescos, Petra llegó a ser una ciudad muy rica y poderosa que estaba llena de vida, exuberantes jardines, casas ornamentadas y mercados repletos de productos exóticos procedentes de India, Arabia y Egipto. Este emblemático lugar, en el que vivieron hasta unas 20.000 personas y que ha sobrevivido más de 2 milenios, fue tallado directamente en la roca en medio del desierto en Jordania. Tras investigar la construcción del Coliseo romano y la Gran Muralla china, analizamos cómo se levantó otra de las 7 maravillas del mundo moderno. Escalones gigantescos para evitar accidentes. Esa es la teoría oficialista, una tontería que intenta ocultar algo mucho más grande como la existencia de gigantes. Los nabateos, un grupo de nómadas árabes, levantaron Petra entre el siglo I a.C. y el 2 después de Cristo, antes de asentarse en esta ciudad. Estos mercaderes se desplazaban de un lugar a otro con sus camellos, ovejas y cabras. Poco a poco se hicieron con el control de las principales rutas comerciales, por las que se trasladaban especias e incienso desde Arabia hasta Egipto y el Mediterráneo. Pese a la ubicación estratégica de Petra, a día de hoy aún es un misterio por qué los nabateos finalmente abandonaron sus tiendas de piel de cabra para construir las grandes casas y monumentos que conforman esta ciudad.
A través de escaneo láser, algunos historiadores han determinado que para levantar estas estructuras, se recurrió a escalones gigantescos en la montaña. De esta forma, no hacía falta que los albañiles estuvieran colgando de cuerdas o en peligro, querían asegurarse de que estuvieran a salvo porque eran personas muy hábiles y no eran muchas, nadie quería que murieran moviendo cosas, cuentan, una teoría bastante estúpida, para tapar el tema de los gigantes en el pasado. Mover grandes bloques de piedra en un paisaje montañoso puede resultar una auténtica odisea, no está del todo claro qué métodos emplearon los nabateos para hacerlo, algunos historiadores creen que probablemente los bloques se recortaron lo máximo posible en la cantera y más tarde se movieron en trineos en el desierto, otra fábula, para tapar que fueron movidos desde el aire. Con el paso de los siglos, Petra pasó a manos de los romanos primero y luego fue parte del Imperio bizantino, pero a partir del siglo VI después de Cristo. El cambio de las rutas comerciales y algunos terremotos en la zona hicieron que esta emblemática ciudad fuera abandonada, incluso cayó en el olvido su ubicación, hasta que en 1812 fue redescubierta por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Desde entonces, además de ser el escenario de múltiples leyendas e historias de ficción, ha atraído el interés de arquitectos, académicos y turistas de todo el planeta. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, se ha convertido en uno de los tesoros arqueológicos más famosos del mundo. En el corazón del desierto del Jordán se encuentra una de las construcciones humanas más extrañas y maravillosas. La antigua ciudad perdida de Petra, la ciudad de piedra. El sitio de Petra es tan fascinante y único que se ha utilizado como lugar de rodaje de la película de aventuras fantásticas Indiana Jones y la última cruzada, cuando el famoso profesor de arqueología va en busca del Santo Grial. Incluso hoy, la ciudad de piedra muestra todo el ingenio que incluso los hombres que vivieron en la antigüedad pudieron desplegar. Petra está llena de misterio y gracia, pero ¿por qué se construyó una ciudad en la roca? Hubo una época en la que vivían los ángeles caídos. La época antediluviana. Los árboles gigantes de silicio de la época antediluviana. En el principio era la palabra, es decir el sonido, entonces creó Dios los genes, y también dice que en los tiempos de Noé había gigantes. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios siempre se ha manifestado a través de montañas? Las ideas que se derivan de una montaña son por lo general la altura, la verticalidad y la grandiosidad. El hombre se empequeñece frente a la montaña y siente una ancestral impotencia ante lo que lo humilla. Éxodo 19:3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte. ¿Por qué montes? ¿De dónde surgen los montes? ¿Y si te digo que esos montes son restos de antiguos árboles gigantes de silicio? ¿Sabías que el silicio es la materia prima de la inteligencia artificial? ¿Te suena de algo Silicon Valley o Valle del Silicio en California? Empecemos. Daniel 4:10-12. Y las visiones de mi mente, que vi estando en mi cama, fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande, el árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Daniel 4:13-15. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra, y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo, deja que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. En el contexto, Dios utiliza un árbol gigante de silicio de la época antediluviana para comparar el poderío de Nabucodonosor, y como estos árboles cayeron, así también caería Nabucodonosor. También es importante entender que en la Biblia se cumple un fenómeno literario llamado polisemia, donde un mismo pasaje metafórico tiene varios significados pero que no se contradicen. Érase una vez en la tierra de Oz, donde habían gigantescos árboles de silicio, que se sujetaban a una inmensa memoria de cuarzo enraizados y conectados por toda la vasta tierra. Este reino de Oz estaba en un continente pegado a la Antártida, donde aún queda una pequeña isla con este nombre Oz.
El silicio es un elemento químico metaloide situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos, es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, 27,7% en peso, después del oxígeno. El silicio constituye un 28% de la corteza terrestre, no existe en estado libre, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio. Los minerales que contienen silicio constituyen cerca del 40% de todos los minerales comunes, incluyendo más del 90% de los minerales que forman rocas volcánicas. El mineral cuarzo, sus variedades, cornalina, crisoprasa, ónice, pedernal y jaspe, son las formas cristalinas del silicio existentes en la naturaleza. El dióxido de silicio es el componente principal de la arena. Sin el silicio no estuviéramos donde estamos, tecnológicamente hablando. Microchip. Las empresas tecnológicas dependen del silicio para sus diseños, no en vano la capital de la industria informática se llama Silicon Valley, Valle de Silicio, lugar donde se ubican las sedes de empresas como Google, Apple, PayPal, Intel, etc. Originalmente la denominación se relacionaba con el gran número de innovadores y fabricantes de microchips de silicio fabricados allí. El tema de los gigantes aplica a todo el entorno biológico, habían animales gigantes y también árboles gigantes, y ángeles caídos que guardaban dentro de sí gran cantidad de información a modo de memoria. Estoy hablando de una forma de vida basada en el silicio y no en el carbono. Entonces tenemos árboles gigantes de silicio, por ende el silicio es un gran conductor de energía. Estos árboles engendraban frutos gigantes, como por ejemplo el racimo de uvas gigantes que habla la Biblia. Números 23, 24. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. ¿Me sigues? El tema es complicado y atrevido. Señala estas tres palabras: árbol, monte, energía. ¿Qué piensas que significan los faros verdes del fondo? Te lo colocan como fantasía, para anestesiar tu subconsciente, pero los árboles gigantes eran poderosos sistemas de inteligencia en la antigüedad, nutridos de cuarzo y silicio hasta que los vigilantes nepilimo gigantes destruyeron todo a su alrededor. Digamos que la fortaleza de Masada en Israel es un antiguo árbol gigante. Los caídos destruyeron estos árboles gigantes, por su compuesto mineral tan necesario para ellos. Es como si nuestro mundo fue una cantera de piedras preciosas que fueron extraídas salvajemente para beneficio de estas entidades. En aquellos tiempos existía también una supratecnología y maquinaria capaz de cortar piedras. Hoy seguimos haciéndonos muchas preguntas respecto de la arqueología y monolitos, pero tanto la Biblia como la ciencia demuestran que las piedras preciosas son poderosos conductores de energía. Tenemos el pectoral del sumo sacerdote compuesto por piedras preciosas que son cuarzo y silicio, también el templo de la Nueva Jerusalén se compone por estas mismas rocas, y la ciudad de Petra, y vemos cómo nuestra tecnología esencial se sustenta a base de silicio gracias a que es un semiconductor. Digamos, que estos grandes arcontes celestiales vinieron para arraigar de la tierra todo árbol gigante, dejando solo los diminutos arbustos que es lo que hoy tenemos, mientras que las grandes montañas que vemos, solo es un montón de tocones de árboles de silicio y canteras llenas de escombros. Por ejemplo, el Peñón de Gibraltar en España, se asemeja a un gigantesco árbol de basalto que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. Basílica es una derivación basal, también se puede combinar con silicio, basílica. En Basilea, Suiza se encuentra el Banco de Pagos Internacionales, BPI, que es la institución financiera global más secreta del mundo. Desde su creación en 1930, el banco ha estado en el centro de los acontecimientos mundiales, pero frecuentemente ha pasado desapercibido. Su diseño es muy peculiar. No es casual que el CERN de Suiza esté aquí. Suiza también en otra época fue tierra de ángeles caídos. Podría ser que todas las mesas montañas sean antiguos árboles gigantes de silicio, y que hoy solo tenemos restos de ese mundo olvidado. Gigantescos tocones de silicio. Silicio y Sicilia en Italia está también estrechamente relacionado con los ángeles caídos. No es casual que el 2019 la élite satánica se reuniera aquí en Sicilia, el mismo año que dibujaron SSOS en el desierto de Jordania, cerca de la ciudad de Petra. El silicio es SiO2, el 2 volteado es una N, SiO2 igual Sion.
Este compuesto forma el cuarzo, que es un mineral de sílice, SiO2, es el mineral más común de la corteza terrestre, estando presente en una gran cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, destaca por su dureza. Existen numerosas variedades de cuarzo. Entre ellas está el cristal de roca, la amatista, el jacinto de Compostela de color rojo y los cuarzos rosados, azules y verdes. Los cuarzos criptocristalinos constituyen una serie de variedades que destacan por carecer de cristales visibles. Estos incluyen la calcedonia, la crisoprasa, la calcedonia de cromo, el ágata y el jaspe. En la Biblia, muchas de estas piedras se llevaban en el pectoral del sumo sacerdote, como referencia a secuenciación del ADN, también aparecen en Apocalipsis como fundamentos del nuevo templo. Recuerde que nosotros somos el templo. Éxodo 28, 17, 21 y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. ¿De dónde sacaban tanta cantidad de piedras preciosas? Hoy en día es imposible acceder a este tipo de piedras. Apocalipsis 21, 19, 21. El primer fundamento era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. El cuarto, esmeralda. 20. El quinto, sardónica. El sexto, sardo. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El nono, topacio. El décimo, crisoprasa. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. A lo largo de toda la Biblia siempre se representa a Dios con algún monte alto, y sus manifestaciones en la tierra siempre fueron sobre montes, por ejemplo Monte Moriah, Monte de Sión, Monte Ararat, Monte Carmelo, Monte Sinaí. El silicio, debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la industria electrónica y microelectrónica como material básico para la creación de chips que se pueden implantar en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos. El silicio es un elemento vital en numerosas industrias. Silicon Valley Corporation. Por sus propiedades semiconductoras se usa en la fabricación de transistores, células solares y todo tipo de dispositivos con circuitos integrados. Por esta razón se conoce como el Valle del Silicio, Silicon Valley, a la región de California en la que concentran numerosas empresas del sector de la electrónica y la informática. Las empresas tecnológicas giran en torno a la explotación del silicio y sus aleaciones. Este es un gran conductor de sonido y electricidad. En realidad estos árboles gigantes servían como base de datos de la naturaleza, son el software de la vida. De aquí tiene origen el término planta de energía. Los árboles son generadores de energía y tienen una red de raíces para intercambiar datos. Nuestros ancestros tenían la teoría de que los árboles estaban diseñados para conservar el software de la naturaleza y guardarlos en su portal de memoria. Por esta razón fue enterrado aquí Akenatón en la ciudad de Petra. La idea era sacarlo y conservar el software de la naturaleza y guardarlos en su portal de memoria. En 1969 fueron lanzadas una de las primeras memorias RAM basadas en semiconductores de silicio por parte de Intel con el integrado 3101 de 64 bits de memoria. Por otro lado, según la mitología nórdica existe el Yggdrasil, el árbol de la vida cuyas raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos. Asgard, Midgard, Eleim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. Es un árbol mítico inmenso que conecta los 9 mundos en la cosmología de los escandinavos, y también mencionan un gran árbol de oro llamado Glasir. Se cree que estos árboles eran los guardianes de la sabiduría y los guardianes de registro de la historia de la Tierra. Los antiguos árboles de silicio contenían información, como la memoria de cualquier disco duro. Por eso Jacob, al acostarse sobre una piedra, tuvo un sueño donde veía como ángeles subían y bajaban del cielo. Esta piedra de Jacob es un trozo de memoria y punto de conexión con el mundo inmaterial. En la película Jack el cazagigantes se describe como unos gigantes descienden a través de un árbol gigante. Jack igual Jacob. También el protagonista de Avatar se llama Jake. Aquí James Cameron, que posee mucha información referente a la época antediluviana, narra como los árboles gigantes son yacimientos de piedras preciosas tan necesarios para los alienígenas.
En Jordania Petra sus diseños de templos guarda un profundo nexo entre piedra templo árbol, el nombre de Petra proviene del griego que significa piedra, y su nombre es perfectamente idóneo. No se trata de una ciudad construida con piedra sino, literalmente, excavada y esculpida en la piedra. También en Bohemian Grove tenemos un Budo esculpido en piedra donde se realizan siniestros rituales satánicos, pues las piedras son catalizadores tanto de energía positiva como negativa. Montañas que unen el cielo con la tierra, ha sido asociado por numerosas culturas a la espiritualidad, suele estar cargada de sacralidad tal como expresa la Biblia en numerosas ocasiones. Esta idea va unida también a la meditación, elevación espiritual y sacrificio. La montaña denota algo inaccesible. Otro ejemplo es el monte del Olimpo griego en cuya cima moraban los dioses. En Arizona existen restos de estos árboles gigantes de silicio, aunque han preferido ocultarlo llamándolo Parque Nacional del Bosque Petrificado. Según dicen, la madera se convierte en silicio como por arte de magia, igual que los restos de animales petrificados, pero un organismo muerto sencillamente acaba pudriéndose y desaparece. El concepto sobre petrificado es una manera de ocultar la verdad. Según Wikipedia, este bosque petrificado de Arizona es a causa de que un volcán cercano hace millones de años erupcionó y esta madera, al contrario de quemarse por la lava, sencillamente acaba convirtiéndose en piedras preciosas. ¿Tiene lógica? Rotundamente no. Otro lugar a tener en cuenta en este artículo es la Torre del Diablo en Estados Unidos. Es una intrusión ígnea monolítica. Es de destacar que dicho monumento es conocido también gracias a la película Encuentros en la Tercera Fase, por ser el punto de encuentro con los extraterrestres en dicho film. Esta torre tiene un diseño de columnas hexagonales, similar a una colmena de abejas. Así es como crecen los árboles en su interior, y así es como crecían los gigantes árboles de silicio. En la Torre del Diablo también podemos observar cómo sus columnas centrales no son totalmente verticales sino que se curvan sobre la superficie a modo de raíz, y como cada árbol hace de manera natural. Si realizamos una simulación de cálculo, tendríamos un árbol de silicio de unos 8 kilómetros como mínimo. En Irlanda hallamos más evidencias de nuestros árboles gigantes de silicio. Según Wikipedia, esto se trata de columnas de basalto entrelazadas y fruto de erupciones volcánicas. Sin embargo, eso no tiene ninguna lógica. Todos sabemos cómo es una erupción volcánica, y nunca hemos visto diseños precisos de hexágonos como resultado de lava fría. Imposible de explicar para Wikipedia y la ciencia son estos acantilados de basalto. Si usted elige creer que se trata de erupciones volcánicas, le deseo mucha suerte. No quiero extenderme demasiado y voy a finalizar colocando imágenes sobre tocones de árboles de silicio que he ido encontrando. Daniel 4, 13, 15. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas. Arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra, y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. De acuerdo a una leyenda indígena Piaroa, el Cerro Autana es la representación del árbol de la vida, el cual le dio origen a todas las frutas, y que además sirve de sustento para todos los hombres y los animales. Es por eso que para los indios Piaroa, este es un cerro sagrado al que nadie debe adentrarse por el respeto que representan a lo que un día fue el árbol de la vida pero del cual ahora solo permanece su tronco, al que los no nativos le llaman el Cerro Autana. En la actualidad, es posible ver por todo el mundo montañas con superficies planas en su parte superior, como si se tratara de un árbol de tamaño gigantesco, al cual talaron y dejaron solamente su vestigio. La gran mayoría de las leyendas que hablan sobre estas montañas o cerros los relatan como antiguos árboles de tamaño colosal que alimentaban a la tierra cuando ésta estaba poblado por gigantes. Personas gigantes, comida gigante y por lo tanto Dios creó a los árboles gigantes, pero al desaparecer los gigantes, Dios desapareció a los árboles de tal tamaño para convertirlos en montañas, así cuentan la mayoría de las leyendas. Hay una leyenda en específico que cuenta que, en el principio de los tiempos, la especie humana como la conocemos actualmente estaba viviendo en los cuerpos de sus antepasados animales, antes de convertirse en los hombres y mujeres que podemos admirar. Estos animales vivían guiados por un chamán al que respetaban y obedecían sin reprochar. En una ocasión, ante la escasez de alimento para los animales del mundo en las selvas, el chamán ordenó que los árboles gigantes fueran derribados, para así tomar de sus frutos y poder subsistir. Este es otro relato que indica que estos árboles existieron en algún momento de la historia y hoy solo quedan como montañas.
En una película llamada Jack el cazagigantes, se describe como seres gigantes descienden del cielo a través de un árbol gigante, y también en la película Avatar, la cual posee muchas referencias a la época antediluviana, también narra cómo los árboles gigantes son yacimientos de piedras preciosas, las cuales son muy importantes para seres alienígenas. Hay muchas evidencias que informan que los árboles gigantes sí existieron en tiempos antiguos, estuvieron por todo el mundo y fueron eliminados por un motivo que realmente desconocemos. Construida en el siglo 8 a.C. por los edomitas, la antigua ciudad de Petra fue ocupada más tarde por los nabateos, un pueblo nómada de Arabia, debido a su posición estratégica. Situada directamente en la carretera de las caravanas que viaja entre Egipto, el Mediterráneo y el sur de Arabia, transportando mercancías y productos de todo tipo, la ciudad de Petra se convierte en una potencia comercial cuya influencia se siente hasta Palestina. En su apogeo, la ciudad perdida de Petra alberga a casi 30.000 habitantes, y es una de las ciudades más prestigiosas de Oriente Medio. Fue en este momento que los nabateos construyeron los monumentos más famosos de Petra: el Alcasné, el Tesoro, la Casa del Tesoro, el centro de la ciudad, el Teatro Romano, con capacidad para 5.000 personas, y una gran cantidad de tumbas. Debido a un declive comercial, la ciudad de piedra fue abandonada gradualmente por los nabateos antes de caer en manos de los romanos a principios del siglo II. Cayendo en ruinas después de muchos terremotos, la ciudad perdida de Petra servirá como bastión para las cruzadas de la era medieval antes de convertirse en un lugar de leyenda. La antigua ciudad de Petra solo será redescubierta a fines del siglo XIX por arqueólogos en una expedición al desierto del Jordán. ¿Por qué se construyó Petra? Algunos dicen que la antigua ciudad de Petra fue construida ante todo por razones militares, construido a la salida de un desfiladero largo y estrecho de 1200 metros, un pasaje llamado Sig, excavado entre dos muros muy altos por la inundación del Paleozoico. El sitio de Petra es de difícil acceso y fácil de defender. Para invadir la ciudad de piedra, un enemigo primero tenía que controlar las montañas circundantes. Y dado que los edificios de Petra se construyen dentro de acantilados, era casi imposible para un invasor estimar las capacidades de defensa de la ciudad. Aquellos que querían apoderarse de Petra no tenían más remedio que involucrarse ciegamente en el SIC en peligro de sus propias vidas. Una empresa muy arriesgada. Muchas leyendas rodean la ciudad perdida de Petra y le dan un toque de misticismo. En el momento de su redescubrimiento, mientras el lugar todavía era accesible solo para los musulmanes, algunos chismes morbosos comenzaron a difundir el rumor de que en el lugar se encontraron huesos de los últimos cruzados que se habían atrevido a hablar de Petra. Otras leyendas informan que los tesoros invaluables pertenecientes a los antiguos faraones egipcios como Akenatón estarían escondidos entre los escombros de la antigua ciudad de Petra. También se han encontrado varios sarcófagos en el tesoro de Petra, el Alcasné, lo que sugiere que la ciudad de piedra posiblemente sirvió como un lugar de descanso eterno para algunos soberanos egipcios. Además, los nabateos no dejaron absolutamente ningún rastro que permitiera a los historiadores y arqueólogos restaurar sus apariencias. Los sacrificios humanos habrían obligado a los habitantes a abandonar abruptamente la ciudad de Petra mientras la adoración de los muertos alcanzaba su punto culminante. Petra también tendría orígenes bíblicos y por todas estas razones disfruta de una reputación tan fascinante como sombría. Akenatón borrado de la historia. La prueba indiscutible de que alguien intentó borrar para siempre la memoria del faraón aparecería miles de años después, en 1926, durante un programa de restauración en el templo de Karnak llevado a cabo por el arqueólogo francés Henri Chevrier, por aquel entonces inspector de antigüedades del Alto Egipto. Mientras estudiaba algunos de los pilonos del templo de Amón, recuperó nada menos que 20.000 pequeños bloques de piedra arenisca, cortados uniformemente y de unos 50 x 25 x 23 centímetros. Muchos conservaban restos de pintura y otros más estaban decorados con relieves que parecían formar parte de escenas mucho más grandes. A causa de su tamaño, 3 anchos de mano de largo, los obreros los bautizaron como Talatat, que en árabe significa 3. Enterrado 3 veces. El misterio de las tumbas del faraón Akenatón. Resucitó también 3 veces, hasta su muerte una 4ª vez, que fue enterrado en la ciudad de Petra, donde algún día volverá a resucitar. El faraón Akenatón es uno de los reyes más misteriosos del antiguo Egipto. Los investigadores han descubierto hasta la fecha 3 tumbas dedicadas a él, todas ellas llenas de aún más secretos. Estas tumbas, no obstante, proporcionan sin duda pistas fascinantes acerca de la vida de este enigmático faraón.
Akenatón, monarca de la dinastía 18 del antiguo Egipto, introdujo el principio de religión monoteísta en su pueblo. Adoraba a Atón, el sol, por sobre todas las cosas. A.D.N. faraónico. Lo cierto, entonces, es que los Illuminati y su plan de dominar el mundo ha sido un quebradero de cabeza para Freeman Fly, que llegó a la conclusión de que Obama y Beyoncé son clones mientras investigaba las influencias extraterrestres presentes en el antiguo Egipto. En sus investigaciones, Freeman dio con la imagen del busto de Akenatón, quien gobernó aproximadamente entre 1352 a.C. y 1335 a.C., y quedó estupefacto con el parecido del faraón y el actual presidente de Estados Unidos. Al indagar un poco más en la vida y obra de Akenatón, quien, se cree, fue el padre del rey Tut y quien introdujo la religión monoteísta en Egipto, además de analizar la forma particularmente alargada de su cráneo, algo que los científicos e historiadores han querido despachar con el pretexto de que el faraón sufría de hidrocefalia, y Freeman llegó a la conclusión de que Akenatón era descendiente directo del extraterrestre que creó la raza humana y sentó las bases de la civilización. También concluyó que Barack Obama es un clon creado a partir del tejido extraído de la momia del faraón. Freeman apoya su teoría en el hecho que las técnicas de momificación egipcias tenían origen extraterrestre y por tanto eran superiores a las del resto de las civilizaciones humanas. Podían preservar el ADN de los cuerpos durante miles de años. Así, mediante la tecnología actual, es factible extraer ese ADN, desarrollarlo en un laboratorio y clonar con muy pocas modificaciones los cuerpos de las momias. Vale señalar que a Akenatón se le conoció como el faraón que introdujo en su pueblo las ideas de adorar a un solo dios, el sol, Atón, en contraposición con sus antecesores, que adoraban a múltiples dioses. Esa vendría a ser la razón por la cual el logotipo de la campaña presidencial de Barack Obama era un sol. Esta imagen de Barack Obama con el orbe solar en las manos, cocinando u observando el futuro, se ha viralizado, dando lugar a bromas y comparaciones de Obama con Harry Potter o un maligno hechicero, también. La imagen, tomada por la agencia AP de Barack Obama en un evento de campaña, no ha sido alterada de ninguna manera. Publicamos esta imagen no solo por lo curioso de la alineación, también porque recordamos cómo durante su campaña presidencial pasada Obama fue ligado con el símbolo del sol, e incluso, según algunos conspiracionistas un tanto estrambóticos, con Akenatón, el faraón que instauró un culto monoteísta en el que se adoraba al sol, Atón. Puede sonar increíble, pero algunas personas consideraron en su momento, debido al parecido físico y a una abigarrada interpretación esotérica, que Obama era el clon o la reencarnación de este faraón egipcio. Analistas de la teoría de la conspiración, como Jordan Maxwell, interpretaron la iconografía de campaña de Obama, con un sol saliendo de entre las montañas símbolo del amanecer, como un mensaje de que Obama sería el encargado de llevar a la civilización a una nueva era, o nuevo orden mundial, la era del control total de una élite ligada a las religiones mistéricas y de estirpe masónica. El estudioso del sincromisticismo seguramente se divertirá ahora con esta imagen de Obama, el hechicero que magnetiza las teorías de conspiración, la historia de la ciudad de Petra, y la vuelta de Akenatón al siglo XXI, cómo fue redescubierta por los europeos. Durante muchos años estuvo desaparecida y olvidada esta ciudad. En 1812, Johann Ludwig Burckhardt, un joven explorador suizo, escuchó la leyenda sobre esta misteriosa ciudad en uno de sus viajes a El Cairo. Para conseguir adentrarse, tuvo que hacerse pasar por un viajero de ascendencia árabe y mentir a su guía beduino, haciéndole creer que quería hacer una ofrenda en una de las tumbas que alberga a la ciudad. El viajero, arqueólogo y espía suizo Johann Ludwig Burckhardt, fue el primer europeo que consiguió llegar a las ruinas de esta ciudad, en agosto de 1812, acompañado por un guía. No se sabe mucho de él, pero seguramente era un viajero del tiempo, de los que usa el CERN de Suiza. Johann Ludwig Burckhardt corría un peligro enorme porque estaba prohibido a los europeos deambular por estas zonas, y tuvo que viajar disfrazado como un local. Tampoco pudo parar a tomar notas o apuntes, pero constató que esas magníficas ruinas de un templo excavado en la roca rosada, al final de un desfiladero, correspondían a la antigua capital de los nabateos. Durante siglos fue un misterio y toda una leyenda. Los habitantes locales de esta zona del desierto jordano rodearon de leyendas la mítica ciudad de los nabateos, probablemente para preservar sus rutas caravaneras y que nadie se atreviera a llegar hasta allí. Fue un suizo, Johann Ludwig Burckhardt, el primer europeo capaz de infiltrarse en esas rutas para comprobar que había desierto.
Viajó en una caravana por el territorio de la actual Jordania disfrazado de árabe y bajo la falsa identidad del jeque Ibrahim ibn Abdallah, como parte de sus actividades científicas para la Asociación para la Promoción del Descubrimiento de las Partes Interiores de África. Este organismo en realidad se trataba de una organización que servía como tapadera a sus trabajos para el Foreign Office británico. Nacido en Lausana en 1784, Brocard era un hombre de una sólida cultura. Hablaba varios idiomas, entre ellos el árabe, lo que le permitía viajar por tierras especialmente peligrosas para los cristianos. Con la excusa de querer ofrecer un sacrificio en la tumba del profeta Aarón, consiguió separarse de la caravana en compañía de su guía y llegó a contemplar las ruinas de Petra, convirtiéndose en el primer occidental que lo hacía en los últimos 600 años. Para no despertar las sospechas de los habitantes del lugar, tuvo que ser discreto y pasar de largo, sin tomar apuntes ni dibujos del lugar, pero se fijó en cada detalle y, a pesar de que prometió a los guías no revelar el secreto, 5 años después de su muerte, en 1822, se publicaron sus recuerdos de aquel lugar extraordinario excavado en la piedra rosa del desierto jordano. En años siguientes a Petra llegaron otros muchos aventureros europeos, entre ellos el famoso dibujante escocés David Roberts, que llevaron a Europa más noticias y las primeras imágenes, en forma de dibujos y grabados, de la misteriosa ciudad rosada de los nabateos. Hay lugares en el mundo tan enigmáticos y misteriosos que nadie sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo de su construcción o quiénes habitaron en ella. Ese es el caso de Petra. Petra no es una ciudad construida con piedra, sino que literalmente es excavada y esculpida en la piedra, algo que la hace maravillosa y a la vez enigmática. ¿Quieres conocer los misterios que envuelven a esta ciudad de Jordania? En medio del desierto de Jordania asoma entre las arenas y las rocas la enigmática Petra. A medida que prosiguen las excavaciones se van desenterrando no solo los objetos y lugares, sino también los misterios ocultos entre las rocas. El nombre de la ciudad, Petra, proviene del griego que significa piedra. Pero esto puede dar lugar a equívocos, ya que la ciudad de Petra no está construida en piedra, sino que está esculpida y excavada en la propia piedra o roca. Petra alcanzó su máximo esplendor cuando allí habitaban los nabateos, pero, ¿conocéis este pueblo? Se trata de un pueblo árabe que se extendió por Palestina y que se dedicaban especialmente al comercio. La principal razón de que Petra tenga este sobrenombre de la ciudad perdida es porque está situada en un valle rodeado de altas montañas, y para llegar a ella había que atravesar el profundo desfiladero de Sik. ¿Quién está enterrado en las tumbas de Petra? Tampoco hay una respuesta exacta a esta pregunta. Lo que queda claro es que las tumbas que se han descubierto en Petra fueron hechas en diferentes períodos históricos, ya que pueden percibirse muchas diferencias entre ellas. La población de la ciudad no tenía la costumbre de hacer inscripciones en los sarcófagos, de manera que resulta muy complicado conocer quiénes exactamente son las personas que están enterradas allí. La ciudad fue abandonada poco después de la muerte de su fundador, Akenatón, y los siguientes faraones arrancaron sus piedras. La espectrometría de masas con acelerador detecta pequeñas concentraciones de radioisótopos de vida larga en la presencia de cantidades mucho mayores de sus isótopos estables. El impulso original fue detectar radiocarbono, carbono 14, con una vida media de 5.730 años, para establecer con precisión la edad de artefactos antiguos, como este busto de un hija del rey egipcio Akenatón, 1350 AC. Masa del acelerador espectrometría a espectrometría de masas con acelerador, ANS, fue inventado en 1977 como un medio de detección directa de larga vida radioisótopos en concentraciones muy bajas en presencia de mucho más grandes cantidades de sus isótopos estables. Su sensibilidad depende del hecho que se mide el radioisótopo. El pozo del abismo que pronto se abrirá es un lugar de silicio. Un grupo de investigadores japoneses sugiere que el 5% de la masa del núcleo del planeta está compuesto por silicio. Decían en la película de ciencia ficción Star Trek que somos unidades de carbono. Pero ¿es posible que haya otro elemento químico capaz de sustituirlo? ¿Que sea el armazón de las moléculas de la vida? Como dice el astroquímico de la NASA Max Bernstein, no hay en toda la tabla periódica un elemento con una química más parecida a la suya que el silicio. Las élites quieren traer a la vida este elemento para los humanos. Las élites quieren un mundo sin carbono. El atractivo del silicio como alternativa al carbono se encuentra en que, por su posición en la tabla periódica, gran parte de su química básica es similar.
Por ejemplo, el carbono se combina con 4 átomos de hidrógeno para formar metano, CH4, y el silicio produce silano, Si4. Los silicatos son análogos de carbonatos, ambos elementos forman largas cadenas, o polímeros, en los que se alternan con el oxígeno. Pero el problema fundamental del silicio es la poderosa afinidad que tiene por el oxígeno. Cuando respiramos, el carbono se oxida creando dióxido de carbono, que es un gas y resulta fácil de eliminar del cuerpo. Sin embargo, con el silicio lo que se produce es dióxido de silicio o sílice, arena, un sólido, a todas luces un compuesto muy complicado de eliminar. Otro de los inconvenientes del silicio es que carece de la necesaria versatilidad química a la hora de formar las moléculas que requiere el metabolismo de un ser vivo. Cuenta la historia que en una parte de nuestra historia los humanos se mezclaron con los ángeles caídos de silicio. Por esta razón las élites nos cuentan de esto de una otra manera. A lo largo de la historia del videojuego, no son pocos los títulos que han tomado alguna referencia histórica o mitológica como base. Castlevania, God of War y Zelda son claros ejemplos, pero este tipo de juegos solo representan la punta del iceberg de un trasfondo que tiene su origen millones de años atrás. Y es que algunos conceptos que creíamos exclusivos de los videojuegos ya jugaban un papel importante en la diversión de nuestros antepasados. Héroes de Silicio. Una cosmología del videojuego, indaga en el origen antropológico de los juegos y los jugadores, en la necesidad, casi grabada en nuestros genes, de divertirnos, vivir aventuras y ponernos en la piel de los héroes. El carbono es la columna vertebral de la biología. La vida en nuestro planeta se basa en él y eso es seguramente por una cualidad del carbono. Cada uno de sus átomos puede formar enlaces con hasta 4 otros átomos simultáneamente. Esto le permite formar largas cadenas de moléculas que sirven de base para la vida, como las proteínas y el ADN. Sin embargo, la ciencia, y también la ficción, ha especulado durante mucho tiempo que la vida extraterrestre podría tener una base química completamente diferente a la basada en el carbono. Y una de las opciones es el silicio. El carbono y el silicio son químicamente muy similares, ya que los átomos de este último elemento también pueden formar enlaces con hasta otros 4 átomos simultáneamente. Por otra parte, el silicio es uno de los elementos más comunes en el universo. Por ejemplo, el silicio representa casi el 30% de la masa de la corteza terrestre, y es aproximadamente 150 veces más abundante que el carbono en la corteza terrestre. Es uno de los 10 elementos más abundantes en la Vía Láctea. Han logrado que una bacteria introduzca átomos de silicio, un elemento similar al carbono pero que casi nunca forma parte de los seres vivos, dentro de sus moléculas. Esto puede expandir enormemente la química y a la biología. He de reconocer que la noticia no me ha hecho ni chispa de gracia. Si hay un elemento químico que me llevó por la calle de la amargura durante mis años en la Facultad de Químicas fue, como no, el silicio y ahora resulta que va a ser el elemento del futuro y no mi añorado carbono. De todas formas yo siempre he tenido la mosca detrás de la oreja desde que los guionistas de la serie Star Trek nos mostraron a la tripulación de Rus Enterprise acudiendo al planeta Janus IV para ayudar a los mineros amenazados por el Horta, una extraña forma de vida basada en el silicio. Además, y como se describe en la autopsia del primer vector del monstruo en Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, su sangre, formada por ácido molecular, podía circular por el interior de su cuerpo sin destruir los tejidos gracias a las estructuras polisiliconadas de sus conducciones. También el empleo de estas siliconas en el recubrimiento externo le permitía sobrevivir en una amplia variedad de ambientes incluyendo el vacío espacial. Mi odiado silicio siempre estaba ahí, agazapado. Durante años me hizo la vida imposible en diversas asignaturas. Química orgánica, química analítica, química inorgánica, en todas aparecía, de una forma u otra, ese elemento con una configuración electrónica y una teoría del enlace tan especial que no había forma de entenderlo. Era un elemento químico metaloide del montón, con un número atómico tristísimo, 14, y situado nada menos que en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos, formando parte, eso sí, de la familia de los carbonoideos como una sanguijuela. Hay que reconocerle que es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno, pero sus propiedades son intermedias entre las del carbono y el germanio, siempre entre dos aguas. Además no podemos encontrarlo en estado libre en la naturaleza, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio y de silicatos complejos.
Por último, sus características compartidas con el carbono, como no ser metal propiamente dicho, poder construir compuestos parecidos a las enzimas, zeolitas, otros compuestos largos con oxígeno, siliconas, y poseer los mismos 4 enlaces básicos, le confiere cierta oportunidad en llegar a ser base de seres vivos, aunque no sea en la Tierra, en una bioquímica hipotética lo que faltaba. Nos querían vender al silicio como un elemento químico que podía formar parte de la vida alienígena. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.